buenas tardes con todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Lo que vamos a hacer es una pequeña práctica de laboratorio, la cual hemos denominado como reconocer el pH de tus desayunos. ¿Sí? Esta va a ser en relación al contexto desde casa, así que está principalmente diseñada para poderse elaborar en un contexto familiar y no requerir quizá algún tipo de reactivo, de material un poco difícil de encontrar, así mismo como también algo que sea de fácil acceso para poder tener en marcha. Bien, entonces lo que principalmente vamos a definir ahora son las normas que debemos de tener de igual manera en cualquier contexto de trabajo de laboratorio. ¿Sí? Si bien es cierto no nos encontramos en un laboratorio, pero hay algunas normas en general que debemos de tener, ¿no? Como la práctica en sí no va a requerir la manipulación de algún tipo de químico que sea dañino hacia nosotros, respecto a los EPPs va a ser suficiente con el portar un guardapolvo. No vamos a requerir algún tipo de gafa en especial ni ninguna mascarilla, puesto de que, como les menciono, el tema de los reactivos o las sustancias que vamos a trabajar no ameritan ese tipo de riesgo. Bien, de igual manera es muy importante que no carguemos ningún accesorio que no sea partícipe de la práctica de laboratorio para que no nos pueda dificultar el momento de la manipulación, ¿sí? Y sobre todo que podamos tener un área de trabajo despejada y lo más limpia posible para poder poner en marcha la experiencia. Entonces, respecto a los objetivos que deseamos trabajar el día de hoy es, en primera instancia, conocer lo que vendría a ser la definición de una escala de pH y podernos familiarizar un poco con este término. Asimismo, como también por segundo objetivo queremos el reconocer y poder aprender a manipular ciertos pigmentos naturales que nos van a servir como un indicador para establecer una escala de pH. Y por tercer objetivo es justamente con esta escala que vamos a elaborar reconocer el nivel o el carácter ácido o base de ciertas sustancias o de ciertos alimentos que nosotros ingerimos normalmente en un desayuno que se suelen tomar en las mañanas. Entonces son principalmente los objetivos que tenemos pensado trabajar en esta práctica del día de hoy. Continuando con la experiencia que vamos a realizar hoy, lo que vamos a hacer es poder reconocer los pigmentos en algunas de las sustancias que podemos encontrar en casa para poderlos manejar a manera de indicadores de pH y poder establecer una escala. Y asimismo, con esa escala que vamos a hacer de forma casera hoy, vamos a poder reconocer el nivel de ácido o base que tengan ciertos alimentos que solemos consumir en las mañanas o en los desayunos, ¿no? Entonces, esta práctica va a tener en general lo que son dos momentos. Un primer momento en el cual vamos a hacer la elaboración del indicador de pH, y el segundo momento va a ser directamente la aplicación con las sustancias o alimentos de los cuales estamos escogiendo para poder ver pues este carácter de ácido o base. Bien, en primer lugar vamos a tener lo que vendrían a ser los materiales que vamos a emplear. Requeriríamos pues de un mortero y un pilón, pero de forma casera estamos empleando un vaso con un implemento el cual nos va a permitir realizar la trituración de algunos de los alimentos que vamos a usar como indicador. Vamos a emplear dos vasos de precipitado. En general la mayoría de los materiales vamos a requerir que estén previamente, digamos, con nomenclatura o que estén etiquetados para saber a cuál hacemos referencia, ¿sí? El primer vaso de precipitado encontramos ahí la nomenclatura de qué va a ser, donde va a estar el indicador de curcumina, y en el segundo vaso de precipitado tenemos donde va a estar el indicador en base a antocianina. De igual manera tenemos los goteros con cuentagotas que también están etiquetados, uno que va a ser para el indicador de curcumina y tenemos el otro que va a ser con el indicador de antocianina. Tenemos de igual manera la gradilla con los 8 tubos de ensayo, lo cual vamos a emplear, donde se van a colocar las muestras. Tenemos de igual manera 2 baguetas, un embudo de vidrio, donde también vamos a emplear para realizar el sistema de filtrado. El papel filtro, o en este caso vamos a emplearnos de un papel toalla, y bueno, lo que vendría a ser una pequeña franela para poder realizar la limpieza. Respecto a los reactivos, vamos a trabajar con el alcohol isopropílico, que se va a utilizar en el sistema de filtrado para poder generar este indicador de pH, y lo que vamos a emplear para la experiencia va a ser propiamente lo que son los arándanos, por reconocer su alto nivel de contenido de antocianina. De igual manera la cúrcuma, muy conocido en algunos países como lo que vendría a ser el palillo, donde encontramos la curcumina, y las sustancias que van a ser parte de la muestra, que ya están acá previamente etiquetadas. Tenemos el limón, aquí encontramos el zumo de un limón exactamente.
La naranja, que va a ser el zumo de media naranja, leche fresca, leche evaporada, yogur. El yogur comercial no es en realidad yogur griego o algún otro tipo. Agua. Lo ideal sería que trabajemos con agua destilada y lo más cercano que podemos tener, digamos, sería el agua hervida fría. De igual manera, café, que hemos tratado de que tenga una concentración regular, son 2 cucharadas en este envase que hay aproximadamente 20 mililitros. Y tenemos lo que es bicarbonato de sodio, 2 cucharaditas en este envase. Bien, entonces estos serían principalmente los materiales y los reactivos con los cuales estaríamos trabajando la experiencia. Entonces, respecto a la parte del procedimiento, vamos a empezar con la parte experimental. Y este primer momento lo que vendría a ser la elaboración de los indicadores de pH. Bien, para lo cual vamos a tomar aquí el vaso, que va a cumplir la función de mortero, que es lo que hemos podido encontrar aquí en casa. Y vamos a empezar en primer lugar con lo que vendría a ser el indicador de la curcumina. Bien, para lo cual hemos tomado la cúrcuma, que es la que posee principalmente este pigmento. Entonces vamos a pasar a verter sobre lo que vendría a ser el vaso. En este caso también podría ser un mortero. Y continuamos con la aplicación del alcohol isopropílico. Bien, aplicamos en una cantidad considerable de manera tal que pueda bañar toda la cúrcuma que nosotros hemos colocado. Y con la ayuda de una bagueta vamos a pasar a realizar el mezclado de forma que pueda soltar todo el pigmento. Si se considera necesario, de igual manera también podemos aplicarle un poquito más de alcohol para que sea la cantidad que nosotros requiramos. Tratamos de mover de manera que no quede ningún tipo de grumo para que quede pues una solución. Luego se lo vamos a reservar un momento y vamos a pasar a la elaboración del sistema de filtrado. Bien, como tenemos es el vaso de precipitado que ya está previamente con la nomenclatura o el etiquetado de la curcumina. Entonces tenemos el vaso de precipitado y pasamos a colocar el embudo en la parte superior para elaborar nuestro sistema de filtrado, y tenemos lo que es el papel filtro. Ahora, el papel filtro o el papel toalla en general viene en esta versión cuadrada, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es doblarlo en 4, ¿sí? De manera que una vez que hemos hecho este doblez, nosotros podamos tomar una punta y quede como la forma de un conito, ¿sí? Entonces este conito lo vamos a colocar en la parte superior del embudo, de manera que aquí es donde se va a realizar pues nuestro filtrado. Entonces lo tratamos de sostener y ahí pasamos a verter lo que nosotros hemos hecho. Aquí el sistema de filtrado que siga haciendo su trabajo, y podemos aprovechar la cúrcuma que nos ha quedado acá para poder generar un poco más y tengamos mayor cantidad de indicador. En el momento en el cual el sistema de filtrado ya finaliza, encontramos que acá quedan los restos de la cúrcuma, quizá que ha quedado sólida. Bien, y lo que nosotros tenemos en la parte inferior sería el indicador que vamos a emplear, ¿no? Entonces esto lo vamos a reservar un momento, y en nuestro gotero con cuentagotas, el que ya está con la etiqueta de indicador de curcumina, previamente vamos a proceder a rociar el que vendría a ser nuestro indicador.
esto lo procedemos a reservar. Y aquí tenemos lo que vendría a ser nuestro primer indicador de curcumina. Ahora vamos a pasar a realizar el siguiente indicador, que vendría a ser con antiocianina, para lo cual vamos a trabajar con arándanos. Terminado ya lo que es la elaboración del primer indicador, hemos ya realizado el lavado de algunos de los implementos para poder realizar la elaboración de este segundo indicador, ¿sí? Tenemos que tomar bastante en consideración la limpieza del área de trabajo, entonces vamos a comenzar. De igual manera voy a tomar el vasito que me va a cumplir la función, en este caso de mortero, y voy a tomar lo que vendrían a ser los arándanos. ¿Sí? ¿Por qué hemos escogido los arándanos? Porque son aquellos que tienen también como alto el nivel de cierto pigmento, que es la antocianina, que nos va a servir como indicador para la experiencia. Entonces vamos a pasar a verter los arándanos dentro de lo que sería, en este caso, el mortero. Y bueno, nos vamos a valer de lo que sería como un pilón, que es un sistema para poderlos ir triturando. Vamos a triturarlos. De igual manera nos vamos a auxiliar del alcohol isopropílico para poder extraer el pigmento. Lo vamos a bañar y luego de ello vamos a repetir la experiencia en la elaboración del sistema de filtrado. Luego de realizar la trituración dentro del mortero, vemos que la mezcla del arándano con el alcohol isopropílico ya ha ido soltando un poco el pigmento y ya se ha hecho pues como una solución un poco pastosa, obviamente por la fruta, y vamos a proceder, bueno, a armar el sistema de filtrado. De igual manera tenemos el vaso de precipitado, el cual está con la etiqueta de antocianina, que es el pigmento el cual estamos buscando extraer. Tomamos el embudo, de igual manera que ya le hemos lavado de la experiencia anterior, y repetimos el mismo procedimiento con el papel de filtrado, ¿no? Lo hemos doblado el cuadrado a la mitad, luego un cuarto, y de aquí donde quedan pues las lengüillas, tomamos la primera y se va a hacer en forma de un conito, ¿sí? Ello lo colocamos aquí en el embudo. A ver, vamos a reservar esto para poder pasar a verter. Y pasamos a verter. Y vamos esperando pues que el sistema de filtrado realice su función y en la parte inferior se pueda depositar todo el pigmento. Bien, entonces estamos finalizando la parte del sistema de filtrado. Como se puede observar, bueno, la parte sólida del arándano se quedaba en la parte superior con el papel filtro, en este caso el papel toalla, y en la parte inferior se ha depositado ya el pigmento en forma de solución con la antocianina. Esto lo vamos a verter ahora en el cuentagotas, en el gotero con cuentagotas, que está previamente etiquetado como indicador de antocianina, para poder saber con cuál estamos trabajando. ¿Bien? Entonces pasamos a verter de igual manera con bastante cuidado para no desperdiciar el contenido. Y lo cerramos bien porque recordemos que está hecho en base de alcohol, entonces se puede evaporar. Y ya tenemos nuestro segundo indicador de antocianina. Ahora vamos a pasar al segundo momento de la experiencia, en la cual ya con elaborados ya los indicadores vamos a pasar a establecer las escalas de pH que estos nos puedan ir presentando en interacción con las sustancias, en este caso de manera de solución, que hemos elaborado. Bien, entonces vamos a empezar primero con el indicador de curcumina, que es el primero el cual hemos elaborado, que lo tenemos aquí. Entonces yo tengo acá previamente una pequeña gradilla donde ya tengo los tubos de ensayo que están con previamente su nomenclatura, su etiquetado. Tenemos el bicarbonato, tenemos el caso del café, agua, yogurt
Y en la parte posterior tengo la leche fresca, leche evaporada, naranja, el zumo de naranja y el zumo de limón. Entonces vamos a proceder a vertir estas sustancias sobre los tubos de ensayo y vamos a ver cómo van reaccionando con la curcumina e ir estableciendo pues una escala de pH. Por puntos referenciales tenemos de que el más ácido de todos los que hemos mencionado va a ser pues el jugo de limón, ¿no? Y el que tenemos en un estado un poco más neutro, tenemos al agua. Bueno, de igual manera no es agua destilada, pero es lo más cercano por lo que le hemos servido previamente. Y el más básico sería pues el bicarbonato. Entonces, en base a tener esos 3 puntos de referencia dentro de esta escala que estaríamos por visualizar, vamos a empezar a ver cómo estas reaccionan, ¿no? Entonces vamos a empezar por la parte de los ácidos. Vamos a tomar el tubito de ensayo y vamos a verter un poco del jugo de limón. Bueno, trato de guardar un poco porque necesito también para la otra muestra. De igual manera se ensucia un poco, pero tengo aquí mi papel para poder limpiar y trabajar tranquilo con mi área de trabajo. Entonces tengo el limón, tengo aquí en el caso del jugo de naranja. Entonces de igual manera vamos a pasar a verter. Tengo aquí el tubito de ensayo con el jugo de naranja. Tengo el caso de la leche evaporada. En el caso de la leche fresca. Esto es importante para poder ver a ver si es que hay algún tipo de variación entre estas dos. Y de aquí pasamos a completar la segunda parte de la gradilla. Un poquito más. Ya está. Ponemos el yogurt. Tenemos el agua. En este caso es agua hervida fría, lo más cercano que tenemos al agua destilada. Vamos a ver cómo nos va también con el caso del café. A ver si, pese a su tonalidad un poco oscura, logramos ver si hay algún tipo de cambio. Y por último el caso del bicarbonato, diluido en agua. Entonces ahora vamos a pasar a realizar la tinturación con el indicador. Vamos a aplicar unas 4 gotas más o menos por cada uno de las muestras para ver cómo nos va. Lado. Bien, una vez ya aplicado lo que vendría a ser nuestro indicador sobre las muestras, hemos pasado a agitarlas para que se pueda mezclar bien con la muestra y encontramos que en general la escala que nos va a brindar va a girar en torno
a una paleta de amarillos, ¿sí? Vamos a tomar, recuerden, 3 puntos de referencia. Uno de ellos era el bicarbonato, era el agua y el limón, ¿sí? Y vamos a ver que como diferencia entre ellos tres, a ver, con cuidado lo voy a tomar. Tenemos entre los tres, entre el bicarbonato, el agua y el limón, encontramos una paleta de amarillos, siendo el bicarbonato un color más turbio, un amarillo bastante intenso, anaranjadizo. Y en el limón encontramos un amarillo bastante claro. Entonces lo que hemos pasado a realizar es el reacomodar o reorganizar las muestras en base a este criterio, ¿no? Teniendo el bicarbonato con un tono un poco más oscuro, es decir, con una tendencia más básica. De ahí tenemos el agua con una coloración amarillenta un poco ligeramente más clara, es decir, como un indicador de neutralidad. Y en la medida que estos se van a ir tornando más claros, vamos encontrando la presencia quizá de acidez, ¿no? Entonces tenemos aquí al yogur, de un amarillo un poco más intenso, pero menos naranja que el anterior. Hemos notado que el café de igual manera ha sufrido un aclaramiento, o sea, ha habido una pequeña reacción aquí del indicador frente en su estado, digamos, sin el indicador, que es mucho más oscuro. Y aquí vamos a la parte de los que hemos encontrado un mayor nivel de acidez en esta escala, ¿no? Tenemos las leches, la leche fresca y la leche evaporada, donde no hemos encontrado una diferencia significativa en realidad en la coloración, pero sí vemos que es un amarillo mucho más pálido, un poco más pastel, ¿no? De igual manera tenemos aquí la naranja y el limón, encontrando que el limón es un poquito más claro, ¿no? La naranja está un poquito más encendida. Entonces ahí es donde hemos determinado esta escala de pH con la curcumina. Hemos procedido a lavar bien lo que son los tubos de ensayo con las muestras anteriores que estaban con el indicador de la curcumina, y ahora las hemos llenado nuevamente con lo que teníamos en los reactivos y vamos a pasar a colocar el indicador de la antocianina. Recordemos que venía del sistema de filtrado que habíamos hecho con los arándanos, ¿sí? Hemos colocado aquí en la gradilla de forma indefinida, sin ningún tipo de orden, las muestras, ¿sí? Así que vamos a pasar a colocar aproximadamente entre 4 a 6 gotas del indicador para poder ver cómo es que se da la reacción. Luego vamos a virarlo para poder ver qué sucede con esta muestra acá. Lo vamos a mover bien y vamos a ver qué escala nos arroja. Entonces, en esta última reacción que hemos visto de las muestras con el indicador de pH de la antocianina, sí hemos visto que tenemos un resultado bastante diferente. Tenemos una paleta que va desde tonos rojizos intensos hacia tonos violáceos y un poco verdosos más fuertes. Entonces, nuevamente tomamos por indicador nuestros 3 puntos, que es el bicarbonato como uno de los puntos más básicos. Tenemos el agua como un punto neutral, y tenemos en tercera instancia lo que vendría a ser el limón como uno de los puntos más ácidos. Entonces vemos que en el caso del bicarbonato, como punto más básico, tiene una tonalidad mucho más verdosa, azulada, turbia, el agua más transparentosa, y en el caso del limón mucho más rojiza, ¿no? Entonces él nos ha tomado como referencia para poder realizar esta nueva reorganización de las muestras a como estaban, teniendo el limón como el punto más ácido de la muestra. De ahí el jugo de naranja, aquí podemos ver la diferencia de los tonos, mucho más diferente en el caso de la curcumina. De ahí tenemos al yogur con esta tonalidad un poco más lila pálido. Aquí, bueno, se empieza a oscurecer un poco más moradito en el caso de la leche fresca, pero la vemos mucho más oscura que en el caso de la leche evaporada, que tiene un lila bastante claro, ¿no? Un lila bebé.
Luego viramos hasta esta parte donde estamos yendo un poquito más al camino de los básicos. Tenemos el café, que en general no ha habido un cambio muy notorio, entonces quiere decir que la tonalidad es más clara. Porque si fuera una tonalidad un poco más oscura, quizá podríamos notar el cambio. Entonces, si es que es más clara, la vamos a ubicar pues aquí cercano a los puntos neutrales. El agua, que bueno, sí ha tenido una coloración, pero es bastante ligera, un poco en realidad rosácea, ¿no? Y el punto más básico que hemos visto acá, que se ha tornado pues de color verdoso, medio azulado, oscuro, que sería en el caso del bicarbonato. Entonces aquí lo que hemos logrado es establecer en realidad los dos indicadores y cada uno en la paleta de colores que nos brinda realizar pues esta clasificación de cuán ácido ha sido cada uno de estos elementos y cuán básico ha sido, ¿no? Y esto tomarlo en consideración porque recordemos que el estómago de por sí es un medio bastante ácido y nosotros tener en cuenta si es que le estamos dando más acidez o quizá lo estamos tornando un poco más básico, ¿no? Espero que haya sido de agrado la experiencia de hoy y eso sería todo por el momento. Muchas gracias.